¿Qué tal, chavales? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video al canal en formato de reflexión, un poco para compartir acerca de mis procesos a lo largo del entrenamiento, cómo va cambiando mi punto de vista y cómo más que nada yo he ido madurando mi manera de pensar, ¿no? Cómo mi visión ha cambiado y cómo esto ha ayudado a mis entrenamientos. La dinámica es esta. Le puse el título de El día en que entendí por qué no mejoraba. Pero no es como que haya un día en específico en el cual, wow, pasó algo y dije, wow, es por esto que no suceden las cosas. No, sin embargo, he nombrado al menos 11 puntos en los cuales yo he batallado y he entendido muchos aspectos que me han hecho romper muchas barreras, no solo a nivel físico, sino mental. Muchas personas subestiman el deporte en el sentido de que piensan que todo es un proceso lineal, un proceso objetivo en el cual tú sigues una planificación y pues vas mejorando. Cuando no, realmente el deporte tiene bastante un conjunto de lo que viene siendo contextos culturales, de hábitos a nivel social. Y al no tener en cuenta esta clase de cosas, lo que hacemos es simplemente cerrarnos. Cerrarnos al aprendizaje y cerrarnos a la reflexión como tal. Entonces, uno de los puntos principales que anoté ha sido el esfuerzo. El esfuerzo está muy mal entendido realmente por lo que viene siendo las personas en general. Piensan que al esforzarse mucho o sobreexponerse a muchos estímulos que pueden llegar incluso a ser cansados. Ojo, al decir estímulos cansados no nos referimos solo a lo que es entrenamiento. También las exposiciones que tenemos, por ejemplo, un día en sentadilla pesado, no es solo la exigencia a nivel físico, sino es la exigencia también a nivel mental, lo cual pues se va trabajando y se va construyendo. Y algo que he entendido es que con el tiempo esta sensación del esfuerzo se va reduciendo bastante. Pero no es tanto por el tema de que te vas haciendo más fuerte, sino es que te acostumbras tanto a los estímulos que de cierta manera dejas de pensar. Y ahí entra todo el tema del overthinking, del pensar constantemente, de estar comparándose, que eso también ya es otro punto de después. Pero el exceso de esfuerzo también se ve medido por qué tanta implicación emocional hay en el entrenamiento. Esto no se suele evaluar ni se suele medir como tal, pero por lo general en una sesión de entrenamiento hay muchos factores emocionales que entran en juego. El cómo reaccionas, el antes de un levantamiento pesado, el cómo vas afrontando las series, cómo te vas visualizando, y eso también genera fatiga, genera ruido más que nada, ruido a nivel periférico. Luego, pues tenemos el tema de la frustración. Todos nos hemos frustrado alguna vez. La verdad, yo desde que empecé a entrenar, pues yo no me he frustrado tanto, porque siempre entendí que el camino era a largo plazo. Yo siempre he sido una persona muy paciente en muchas de las cosas que yo hago y siempre me trato de mantener fresco ante las expectativas de los demás. Ya que realmente lo que más nos mata o lo que más nos frustra son las expectativas de nuestro alrededor. No es tanto la perspectiva propia de, ah, es que tengo que ser mejor, es que tengo que demostrarme. Eso también es a veces mentirse, es ser un poquito autocompasivo y ser romántico en este aspecto. Sin embargo, el día en el que acepté a la frustración como tal, como parte de un proceso global, pues la verdad me cambió mucho la manera en la que comencé a afrontar mis entrenamientos. Luego tenemos lo clásico que viene a ser hacer más. Este concepto también está muy mal entendido en el sentido de que todos pensamos que eh, al entrenar el doble, al exigirnos el triple, estamos generando progreso, adaptaciones, cuando la verdad no siempre es así. La verdad a veces puede ser muy contraproducente. Y no en el sentido de que hay personas que pueden tolerar más y otras que no, hasta cierto punto eso es verdad, pero también es una habilidad que se va trabajando. Recordemos que la fuerza es una expresión y la expresión requiere habilidad. Y esa habilidad viene del sistema nervioso y cómo afronta esta clase de situaciones durante el proceso. Entonces, hacer más va a depender siempre de cómo lo modules y de cómo lo afrontes. En una sesión importante puedes estar haciendo mucho, pero si la implicación emocional es fuerte, pues puede pasarte muchas facturas a largo plazo. Luego tenemos el tema del cansancio. Otro tema pues que he aprendido a abordar muy bien. Y mucho el cansancio se ve medido no por el trabajo como tal que tú haces en el entrenamiento, sino que viene más bien por el tema de la fatiga tanto mental como el déficit de alimentación. Este año me ha ido muy bien a nivel deportivo. De hecho, he aumentado una barbaridad mi total, casi 100, un poquito más de 100 kilos. Y ha sido porque he aprendido a recuperarme bien. Y ojo, recuperarse bien no es solo dormir. Recuperarse bien es todo lo que escuchas, todo lo que recibes, todo lo que la alimentación, la manera en la que gestionas el estrés. Yo soy una persona que se estresa demasiado. Y lo bonito del deporte o de esto es que me ha enseñado mucho a ser muy tolerante. Ser muy tolerante con ciertas actitudes, a ser tolerante con ciertos procesos y entender pues que nada es lineal. Y que pues si un día fallo o no me va tan bien como pienso, yo sé que eventualmente me irá bien porque me estoy exponiendo. Y quizás esa mentalidad es la que es la que me sostiene bastante a largo plazo. Luego tenemos el tema de la comparación. El que dice que no se compara, pues está mintiéndote. Todos nos comparamos. De hecho, nuestra sociedad está hecha exclusivamente para eso. Para que nos comparemos constantemente y eso llega a ser muy agotador. Pero también depende con qué te comparas. Hay personas que les gusta compararse con su círculo cerrado, lo cual, pues, bueno, no, en lo personal no me parece algo muy bueno. Sin embargo, las personas que se comienzan a comparar con círculos un poco más grandes, con personas que están un poco más avanzadas, es bueno hasta cierto punto. Es bueno cuando comprendes
ese límite o ese panorama de que tú no estás ahí aún, pero eventualmente podrás estar si le dedicas tiempo. Sin embargo, cuando te comparas en tu actualidad y en tu presente y quieres generar estos cambios de manera inmediata, no te lleva a nada. La verdad es que solo te drena, solo te cansa y te termina pues llevando a la pérdida, diría yo, ¿no? Y eso viene también con el tema del ruido. El ruido es todo lo que nos distorsiona, todo lo que nos molesta, todo lo que nos genera esa incertidumbre, ese problema, ¿no? El ruido viene acompañado mucho de la comparación, porque el ruido es aquello que no podemos callar, aquello que nuestro cuerpo no puede terminar de expresar bien. Y mucho de ello viene de cómo nosotros aprendemos a drenar o aceptar ciertos pensamientos durante. Cuando estoy entrenando, pues a veces el ruido puede... Mis ruidos no suelen ser de comparación, suelen ser más de sensaciones, porque yo soy una persona muy sensitiva en el sentido de que yo los detalles de cómo siento mi cuerpo, de cómo me voy ubicando, aunque eso me ayuda mucho a avanzar en temas técnicos, pues también puede jugarme en contra porque hay momentos donde el sistema nervioso pues no está tan reactivo, donde la fatiga es más a nivel periférico, donde este ruido ya se vuelve como tal una interrupción de estos estímulos que van entrando al cuerpo y esto se convierte como tal en un problema. Entonces, cómo gestionamos el ruido también nos ayuda mucho. De hecho, tengo una anécdota muy rápida acerca de una sesión que tuve recién hace poco, que fue en sentadilla, donde tenía que tirar 2 10 por 3. Y bueno, era PR, solo que yo no lo vi así como tal. Ese día estaba muy mal en todos los sentidos. No sentía bien los pies, sentía raras las manos, a nivel sensitivo estaba muy mal, me sentía un poco estresado, fatigado. Pero lo pude abordar bien porque cómo tú percibes el ruido y cómo lo integras en el movimiento dice mucho de qué tanto te adaptas a un entorno. Ojito con eso. Luego tenemos el tema de la imitación, pues todos imitamos, ¿no? Todos. De hecho, el ser humano aprende por imitación. Desde que somos pequeños aprendemos en nuestro entorno, todo nuestro alrededor. Sin embargo, ¿cómo vamos modulando esa imitación o cómo vamos entendiendo o vamos aprendiendo a sacar lo mejor de cada una de esas cosas? Pues determina qué tanto podemos avanzar en muy poco tiempo. Hay personas que quieren imitar todo al pie de la letra, pero no corresponden a otros factores como el entorno, como el pensamiento, como la manera en la que responde el cuerpo. Todas esas cosas, la verdad, son factores que no controla como ser humano, son factores que se trabajan porque hay que trabajarlos. Y muchos de estos problemas vienen como tal porque no sabemos establecer límites propios, más que nada, ¿no? Ahora, el tema de la falta de dirección es muy importante. Nosotros como atletas necesitamos una dirección. De hecho, es muy importante, por no decir indispensable, que tengamos metas tanto a corto como a largo plazo. Y ojo, estas metas no tienen por qué ser fantasiosas, no tienen por qué ser como tal un problema, una presión para uno. De hecho, considero que estas metas pequeñas nos ayudan a poner los pies sobre la tierra y a entender que el entrenamiento es un proceso a largo plazo, que realmente esta clase de cosas nos benefician en el sentido de que aprendemos, de que nos equivocamos, de que generamos esta adaptación mediante la exposición y a largo plazo, pues inevitablemente mejoramos. Así que con esta clase de cosas, pues uno aprende como tal a ser paciente y no se queda absolutamente en nada de lo que estabas antes, ¿no? Luego tenemos el tema de entrenar sin intención. Y esto es muy importante. Por lo general, muchas personas cuando están entrenando, eh, no están concentrados en sí, no están en el entrenamiento, su mente no está allí y la intención es algo que uno trabaja a nivel voluntario y que también se puede expresar a nivel involuntario. No sé si me explico, realmente el cuerpo es un poco más complejo. Pero es un feeling que uno tiene que ir aprendiendo a integrar en el cuerpo. De hecho, la intención está en que te concentres y en que pongas todo de ti al trabajar. Y ojo, esto no es que mientras estás haciendo una sentadilla estás pensando, es que espalda recta, es que sacar el pecho, es que botar el glúteo, esa clase de cosas, no, eso no es intención. Eso es más ruido mental y eso a nivel de corteza prefrontal pues genera ruido. Y eso puede intervenir mucho en cómo el movimiento se refleja, ¿no? La verdad es que la intención es esa capacidad que tú tienes de concentrarte y de organizar tu cuerpo de manera voluntaria dentro de lo involuntario. Y es una habilidad que se va trabajando y que considero que es personal de cada persona y la vas desarrollando mucho con el tiempo. Luego vamos con el tema del automatismo. Esto es algo pues que la verdad varía bastante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos automatizar como tal un movimiento o un patrón, por supuesto. Pero el tema viene en que habrán temporadas o épocas donde se modifique mucho la técnica. Una técnica nunca es estática porque estos factores biomecánicos siempre se ven alterados. ¿Por qué? Porque a veces ganamos mayor musculatura, a veces perdemos musculatura, a veces el brazo de momento cambia, a veces ciertas cosas se modifican durante el movimiento, ¿no? Y ahora que recordemos que el movimiento no es algo mecánico, es una distribución, una expresión de fuerzas durante, ¿no? Y esto nunca es estático, esto siempre va a ser variable y va a depender mucho de la situación, de la adaptación y de cómo tú lo interpretas durante el movimiento. Por eso que las competencias son muy diferentes a cómo tú entrenas en tu gimnasio, ¿no? Y esto, pues, por eso es muy importante también lo que viene siendo entender con intención. ¿Por qué? Porque la intención genera automatismo, ya que esto también brinda a nuestro sistema nervioso lo que viene siendo, pues, este feedback, ¿no? Positivo. Y esto, a fin de cuentas, nos refuerza bastante. Y al final, lo que más me ha ayudado es entender acerca del sistema nervioso.
Yo estudio fisioterapia, me encanta, es un tema que me fascina, la verdad, me encanta hablar. Creo que se nota mucho en cómo yo estoy aquí conversando, ¿no? Sin embargo, el tema del sistema nervioso es algo fantástico porque nos ayuda, nos da un preámbulo a entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se modula y cómo podemos entender que el largo plazo es un proceso de aprendizaje que nunca termina. De hecho, esto a mí al menos me relaja bastante, esto me permite sentirme bastante tranquilo, en el sentido de que sé que todos mis esfuerzos en algún momento valdrán la pena porque sé que estoy haciendo las cosas bien, sé que estoy comiendo bien, sé que estoy entrenando bien, sé que estoy tratando de buscar un feedback positivo hacia mi cuerpo, aunque tenga sesiones muy difíciles. Y esto a largo plazo, pues simplemente me va a dar ese boost, como le dicen los chavales, o ese énfasis en mejorar. Entonces, eh, este tema del sistema nervioso es muy interesante porque hay personas que pueden fallar incluso al aprender. De hecho, considero que como tal el aprendizaje es esencial tanto para el atleta como para el entrenador. El entrenador obviamente no. Sin embargo, el atleta también tiene la obligación de formarse y entender cómo funciona su cuerpo. Es verdad que hay personas que son muy instintivas, que no necesitan saber de estas cosas. Sin embargo, considero que una persona que es muy instintiva, que es muy empírica, si adquiere conocimientos y en vez de pensarlo demasiado, comienza a interpretarlo a su favor, puede generar cambios muy increíbles. Al menos esa es mi manera en la que yo entreno o mi manera en la que yo trato de interpretar el entrenamiento. No basarme 100% en algo estático, mecánico o en algo que se diga como tal en un papel, sino de entender que soy un sistema dinámico que estoy en constante adaptación y que eventualmente doy resultados dependiendo de cómo vaya integrando estos patrones, ¿no? Básicamente, esa es mi manera en la que yo entreno, en la que yo veo el entrenamiento. Y muchos de esos factores engloban, este factor del sistema nervioso engloba básicamente todo lo que les he explicado anteriormente. La verdad considero que el entrenamiento es algo fantástico, es algo fabuloso y que no debería interpretarse como algo rígido, sino que deberían hablarse más de estos temas que nos atacan como atletas y que a veces no sabemos simplemente cómo gestionar, ¿no?